Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Matemáticamente la solución se la plantea, se la resuelve y se va a encontrar fórmulas para calcular, ¿sí? Métodos para calcular espectros de señales no periódicas. Para eso, el texto de referencia utiliza este artificio. Hay varias formas de desarrollar, de solucionar, ¿no? Entonces, bueno, si esta función es no periódica, la volvemos periódica y la dibujamos así, ¿ve? Aquí está la misma función, nos inventamos un periodo t y repetimos. Ahora, ¿qué es esto? Esta ya es una función periódica. ¿Sí? Entonces, ya ahora estamos diciendo matemáticamente qué relación hay entre esta y esta. El límite de esta función periódica, cuando t igual al infinito, es igual a f de t. O sea, t, cuando este va al infinito, esta función periódica, cuando t es igual al infinito, se vuelve esto. Esa es la idea matemática. Entonces, bueno, se trabaja ahora con esta función periódica, se va a desarrollar matemáticamente, ahí está, ¿ve? Las ecuaciones serían, ahí está, f de t por f de omega por e a la j omega t. Esto ustedes lo han visto en matemática y se llama la transformada de Fourier. Entonces, la transformada de Fourier permite calcular espectros de señales no periódicas. ¿Sí? Y aquí se define el par de integradas o par de las transformadas, ¿no ve? Entonces, tenemos que identificar esto. Esto que es una señal f de t no periódica, ¿sí? Y esto f de omega, ¿qué es? Es el espectro de esta señal. Esto es en el dominio del tiempo y esto es en el dominio de la frecuencia. Muy bien. Entonces, para obtener esta señal, tenemos que tener la señal en el dominio de la frecuencia, lo multiplicamos por este operador, calculamos esta integral, entonces esta expresión me permite calcular la señal f de t no periódica en el tiempo. El proceso inverso, ¿cuál es? Se tiene a la señal f de t en el tiempo, y ahora se calcula esta integral también de menos infinito a infinito, y ahora se multiplica por este exponencial. Fíjense que este es exponencial positivo y este es exponencial negativo. ¿Sí? Este es el dominio de la frecuencia, este es el dominio del tiempo. Calculamos esta integral y eso nos va a dar f de omega. Conclusión, son esto. Son el par de transformadas de Fourier, que permite pasar del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo y del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia de señales no periódicas. Pero lo interesante es que la transformada de Fourier también funciona para señales periódicas. ¿Sí? O sea que la transformada nos sirve realmente para funciones periódicas y para funciones no periódicas. Ese es el elemento matemático más fuerte que tenemos, porque nos sirve para las dos cosas. Muy bien. A este par de transformadas, nosotros también lo vamos a llamar función densidad espectral. Eso que está aquí. Nosotros lo vamos a llamar función densidad espectral. Es lo mismo que decir el espectro, la transformada de Fourier, f de omega, de una señal f de t. Eso se llama también función densidad espectral, o espectro de frecuencias de f de t. ¿Ya? Sacar la transformada f de t me da esto. El espectro de frecuencias también se le llama esto, porque me va a dar acá las armónicas de este tren, es el espectro. Y también se llama función densidad espectral. ¿Ya? Acá está. Espectro de frecuencias de f de t. Y también se llama densidad espectral. Vamos a trabajar nosotros con funciones y vamos a calcular la densidad espectral de las señales que a nosotros nos va a interesar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como yo acabo de decir
que la transformada de Fourier, esta par de transformadas, ¿sí?, también sirve para funciones que son periódicas y que son a veces también no periódicas, ¿sí? Vamos, al final hay varios ejemplos de eso, ¿ya? Por el momento vamos a trabajar, por ejemplo, y decir que si esto es un solo pulso de amplitud delta, no, ancho delta y amplitud A, y no tiene periodo, un solo pulsito. Ya sabemos cuál es el espectro, ¿no? La función sample, que acabamos de decir. Bueno, eso lo vamos a hacer ahora matemáticamente. Vamos a sacar la transformada de Fourier de un solo pulso, o la función densidad espectral de un pulso, ¿ya? Entonces, el problema se va a plantear de esta manera para esto. Ahí estaría bien. Hay que definir la función pulso rectangular. Aquí se define, ¿eh? Este es G de T. Algunos ponen acá G de rectángulo, ¿no? La ecuación matemática de un pulso, ¿sí? Y le sacamos la transformada de Fourier. Aquí está la F de omega, ¿ve? ¿Qué? Entonces, ¿cuál es el pulso? Acá va a estar, miren. Ahí estaría, ¿sí? Muy bien. Este es nuestro pulso ahora, ¿sí? Miren, lo ponemos a propósito, el eje de referencia aquí, esto es T sobre 2, aquí también tau sobre 2, amplitud A. ¿Ya? Le sacamos el espectro a este. Matemáticamente significa calcular esto. Como aquí entre tau sobre, menos tau sobre 2 y tau sobre 2, la función vale A, esta es la amplitud A, y aquí vale 0, es resolver esta integral, aquí se acomoda para que aparezca la función sampling, ¿no? Porque este t con este t se puede eliminar. Aquí se hace un artificio para que aparezca la función sampling de omega, esta expresión. Y aquí está. Entonces, mediante la transformada de Fourier, le aplicamos la fórmula, que es esta, calculamos la integral, y nos va a salir esto. Pero esto, ¿qué es? Esta es la función sampling, ¿no? Y este es el valor en frecuencia cero, este valor. ¿Por qué? Porque cuando omega vale 0, sampling de 0 vale 1, como hemos visto, ¿sí? Eso significa que, sí, cuando omega es igual a 0, sampling de 0 es 1 y el valor es A, por este va, aquí estaría aportado, aquí está el valor. Frecuencia 0. Conforme va aumentando la frecuencia, la función sampling va disminuyendo. Aquí tiene el primer cruce por 0, el segundo cruce por 0. Entonces la función sampling se mantiene. Pero ahora las armónicas acá son infinitas. Aquí tendríamos que poner infinitas líneas, por eso esto se lo mancha de esa manera. Así lo hace el texto, lo hace así, lo pinta aquí también. ¿Cuántas armónicas hay acá? Infinitas. Entonces, dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Al revés también podemos hacer, si tenemos esto, del dominio de la frecuencia, aplicamos la antitransformada y nos vamos a T. Aquí está, dominio del tiempo. Esto que está acá, nosotros lo vamos a hacer continuamente. Cuando nos convenga, vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. Y cuando nos convenga, en el dominio del tiempo. En general, en esta materia, en la mayoría de los casos, nos va a convenir, para sacar un análisis, el dominio de la frecuencia. Ya sea esta omega o F, indistintamente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, aquí ya hemos sacado matemáticamente las armónicas de un solo pulso. Esto, después, cuando veamos en los últimos capítulos de la materia, si ustedes se fijan, está la modulación OFDM, la modulación de televisión digital. Utilizan estos conceptos, ¿ya? Muy bien. Entonces, por eso yo estoy dando toda la parte matemática, pues después, para ponernos de acuerdo cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer nuestra notación, ¿ya? Y después yo tengo que aplicar a la tecnología que vamos a analizar.
Muy bien. Y aquí se sigue manteniendo también premio Q por 0, ¿no? 2pi sobre el ancho. El ancho es de esta O. Aquí está. Se mantiene. Y aquí está 4/8. ¿No? Bueno. Entonces, a continuación, ¿qué voy a hacer? Vamos a analizar algunas funciones que vamos a utilizar nosotros y sobre todo vamos a ver su transformada. Pero las transformadas ya están calculadas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Este es un pulso. ¿Cuál es su transformada? Es esta. ¿Cuál es su ocasión? Es esta. Esto ya está hecho, ya está realizado. Entonces, en esta materia ustedes ya tienen los cálculos, los análisis hechos. Lo que tenemos que hacer es interpretarlo físicamente, porque vamos a trabajar con estas cosas. ¿Está bien? Bueno, entonces, una señal o una función, ¿no? Aunque estrictamente, por ahí se puede decir que no es estrictamente una función, que vamos a utilizar mucho, es la función impulso unitario o la función delta de Dirac. Esa la vamos a utilizar continuamente, ¿ya? Y hay diferentes formas de interpretar a esa función delta, ¿no? Diferentes maneras de explicar físicamente cómo se trabaja, ¿sí? Con esa idea, el texto plantea, por ejemplo, esa función, le llama funciones singulares, ¿sí? Y serían estas las funciones singulares, ¿sí? La primera que vamos a ver, la función delta de t. Esta función delta de t se la puede definir utilizando otra función, es la función escalón no unitario, que está definido de esta manera. Matemáticamente, la función escalón no ideal se escribe de esta manera. Pero también se puede describir cuando A tiende a 0 por medio de esta, que esta es una función escalón y esta es una función escalón con retardo de tiempo. Entonces, esta expresión y estas son las mismas que nos ayudan a definir este delta de t. Esta es una manera, hay otras maneras también, ¿ya? Matemáticamente, no sé cómo lo habrán visto ustedes, la función delta de t. Pero en el texto hacemos eso, ¿ya? Entonces, esta función, ¿sí? Con estas características, se convierte en esta función delta de t. Y se llama la función impulso, ¿sí? ¿Y qué es la función impulso? Yo voy a decir, función impulso unitario. Voy a decir, entonces, quiere decir que va a tener este impulso y un valor 1 aquí, ¿ya? Función impulso, función delta de t. Esta función existe solamente en 0. Después, para t positivos, vale 0, y para los t negativos vale 0. Solamente existe en el instante t 0 y tiene un área unitaria. Área unitaria. A veces que ponen un 1 aquí, ese 1 es área. ¿Está bien? Bueno, esta es una manera. O hay varias otras maneras. Y el texto por eso pone, esta también es otra forma. Se puede expresar el impulso unitario utilizando el criterio de delta de Dirac, que le llaman también delta de Dirac, esta función. Matemáticamente, ¿cómo se escribiría? La integral de menos infinito a infinito de esta función es 1. Entonces, esta es una integral. Por eso yo les decía que este valor hay que integrar desde menos infinito hasta infinito a esta función. Pero y eso vale 1. Entonces, por eso es el área, ¿sí? Y aquí está, ¿ve? Esta integral es un área de esta función y sale 1, ¿sí? Y aquí están las condiciones, ¿no? Solamente vale en el instante t igual a 0, ¿sí?
Entonces, si analizamos desde el punto de vista función, como una función en sentido matemático, delta tendría que estar definida en varios tiempos, ¿no? Pero bueno, ese es otro análisis. Nosotros vamos a trabajar con la función impulso o delta de Dirac por la forma, por los efectos que tiene sobre la señal, ¿sí? Más que analizarla matemáticamente a la función delta de t. ¿Ya? Aquí también dice que ahí se puede justificar con otros análisis matemáticos qué es esta delta de t. Para nosotros vamos a analizar los efectos que produce más que dedicarnos a entender esta función delta de t. Matemáticamente nos interesa eso. ¿Ya? Por ejemplo, para tener idea de esta función, resulta que varias funciones se convierten en esta delta de t. O sea, estoy diciendo, hay varias funciones que con ciertas condiciones se convierten en esta. ¿Ya? Esas funciones, ¿cuáles son? Acá está, miren. Por ejemplo, esta. Esta es la curva de Gauss, la campana de Gauss, de probabilidades, ¿no? Esta curva de Gauss. Y esta curva de Gauss se puede hacer cada vez este nivel. Esta es la curva de Gauss, así, ¿no? Esta que está acá, la primera. Pero se puede hacer que el pico máximo vaya creciendo. Y sería este. Y después que vaya creciendo más. Y este. Al final, esto tiende a la función impulso. O sea, esta se vuelve esta en el límite, cuando esto crece. Esta también, esta es una función triangular. Entonces, este es el triángulo inicial. Se puede hacer este cálculo para que este triángulo tenga área 1. Esto se puede hacer que tenga área 1. Entonces, después este triángulo, este punto, se lo eleva. Al elevar este punto aquí, estos puntos decrecen y aparece este segundo triángulo. ¿Qué área tiene? 1. Y este es el otro triángulo. ¿Qué área tiene? 1. Y si esto lo vamos aumentando, entonces esto también se vuelve en esta función impulso unitario. Y aquí también hay funciones exponenciales bilaterales, ¿no? Esta es una función exponencial en este lado y esta es otra función exponencial. Las funciones exponenciales también en ciertas condiciones se convierten en esta función impulso, ¿no? Por eso, aquí dice, la función impulso se puede definir mediante varias secuencias, como en este caso, ¿no? Bueno. Entonces, a nosotros nos va a interesar ya los trabajos resueltos, ¿no? Ya las funciones que vamos a utilizar y cuál es su transformada, cómo vamos a trabajar con la función delta. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Matemáticamente, entonces, matemáticamente hay que plantearlo, se justifica esto, y esto también, y esto también. Entonces, se puede buscar las relaciones matemáticas para justificar esto que estoy manifestando gráficamente. Y aquí están los ejemplos, ¿ve? El pulso de Gauss, ¿ve? Este es el pulso de Gauss. ¿Sí? Y cuando esta variable tiende a 0, se convierte en delta. Este es el pulso triangular. ¿Sí? ¿Sí? Igual. Cuando el tau tiende a 0, se vuelve en delta. La función exponencial, acá está la función exponencial, también se vuelve delta. La función de muestreo, nuestra función sampling, ¿cierto? Ya nosotros hemos definido nuestra función sampling, que en realidad es una función seno de x sobre x, ¿no? Pero nosotros le llamamos sampling, función de muestreo. La función sampling también tiene área 1, ¿sí? De menos a infinito, si se hace el cálculo de este integral de la función sampling, les va a salir 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función delta de t también es el límite de la función sampling multiplicado por esta constante. ¿Sí? Pero fíjense que nuestra función sampling también se puede convertir en un impulso. La función de muestreo cuadrática. Como esto lo llamamos sampling de muestreo, función muestreo también,
Si esto lo elevamos al cuadrado, también tiende a delta. Aquí está, ¿no? Aquí. Sampling la delta. Y aquí le elevamos al cuadrado. Esta le elevamos al cuadrado, también tiene función delta, ¿no? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la función delta es una función muy particular, ¿sí? Y nosotros lo vamos a utilizar y lo vamos a manejar también por los efectos que produce, ¿sí? Y no tratar de explicar físicamente esto, por ejemplo, o esto al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las propiedades de la delta, ¿no? Las cosas que hace, digamos, la función delta impulso. Y repasando esto, ¿no? Son dos temas de matemáticas. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros multiplicamos a una función f de t por la función delta de t y le calculamos la integral? Estoy diciendo esto, miren. Aquí yo tengo una función f de t. Una señal cualquiera. Digamos una señal así, senoidal, cosinal, o de cualquier forma. Esta es una señal f de t. Y la estamos multiplicando por delta de t. Pero esta vale 1 en el tiempo t igual a 0. Y a ese producto le calculamos la integral. Acá está. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Miren, este sería así. Nos inventemos una función f de t así en el tiempo. Listo. Y después aquí está la función delta de t, que tiene un valor 0. Listo. Pero aquí vale 0. Y si multiplicamos entonces, solamente, y hacemos el cálculo de la integral, el cálculo de la integral nos va a dar el valor de la función en 0. Miren, aquí está explicándose esto. Si nosotros a una función lo multiplicamos por la función impulso unitario, y a ese producto le calculamos la integral, le sacamos el área, ¿sí? El resultado va a ser lo siguiente. Este producto solamente tiene sentido en t igual a 0 y vale 1. Entonces, 1 por f de t en 0, 1 por f de 0 es f de 0 y está acá afuera. ¿Se dan cuenta? Este es el evidencial. Y entonces, y si nosotros lo escribimos matemáticamente, aquí le estoy diciendo que físicamente, matemáticamente escribimos así, calculamos esta integral y nos va a salir f de 0 porque esta integral vale 1. ¿Se dan cuenta? Pero esta es una señal cualquiera. ¿Sí? Entonces, si a una señal cualquiera nosotros multiplicamos por el delta de 0, ¿sí? El valor que nos va a dar es el valor de esa función en el tiempo 0. Eso es lo que dice esto físicamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esta señal que les decía, una señal cualquiera, la multiplicamos por el f de t en 0? Pero si el f de t se desplaza, se mueve, va a ocurrir lo mismo. Físicamente, entonces, este producto va a ser el valor que tiene la función en el tiempo t igual a 0. Entonces sería f de t0. ¿Sí? Entre estas dos ecuaciones, ¿qué estamos diciendo entonces? Con la función impulso podemos obtener el valor de cualquier señal en el tiempo t igual a 0. Sí, está aquí. Y con la función impulso desplazada, ¿podemos obtener el valor de una función? Sí. ¿Y cómo se obtiene? T0, aquí está. ¿No? O sea, hacer este producto significa encontrar el valor de f de t en este tiempo t0, f de 0. Y hacer este producto implica obtener el valor de la señal f de t en el tiempo t igual a 0. Aquí es, f de 0 o t igual a 0. ¿Se dan cuenta? Estas se llama la propiedad de muestreo de la función impulso. ¿Sí? ¿Y por qué se le llama así?
Porque la función impulso puede tomar una muestra de cualquier señal en un determinado instante. Aquí quiero saber cuánto vale f de t en este t0. Hago este cálculo y voy a tener. Quiero saber el valor de una función en tiempo t igual a 0. Hago esto y tengo el valor. Por eso se le llama también función de muestreo, porque toma muestras, toma valores de una señal f de t en el tiempo que nosotros deseamos. Porque la función impulso está en el t igual a 0, pero lo podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Esa es la propiedad de muestreo de la función impulso que nosotros lo vamos a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, podemos seguir avanzando. Aquí hay ahora la transformada de Fourier que contiene la función impulso. Si ya sabemos lo que hace la función impulso, entonces podemos aplicar la transformada de Fourier para la función impulso. ¿Cómo es la transformada de Fourier para la función impulso? O dicho más claramente, si esta es la señal en el tiempo, ¿cuál es su espectro? ¿Sí? ¿Cuál es el espectro de la función impulso? Aquí está la función impulso. F de t, aquí está delta de t, solamente vale acá 1, esta área, equivale a 0. ¿Cuál es el espectro? Aplicamos acá está la transformada de Fourier de delta de t, aquí está delta de t, esta es la definición, ¿sí? Hacemos este cálculo y esto nos va a dar 1. ¿Sí? O sea que, pero ojo, esto significa entonces que el espectro de esta señal vale 1, es constante, pero esto es de menos infinito hasta más infinito. Miren, todo esto es el sentido físico. ¿Cuál sería? Esta función, ¿sí? Su espectro, ¿cuántas armónicas tiene esto? Infinitas. Armónicas positivas, armónicas negativas. ¿Y qué amplitud tienen sus armónicas? Todas tienen 1. Esto, así es el resultado matemático. Interesante. Esta función, sus armónicas son estas. ¿Cuántas armónicas tiene? Infinitas. Desde menos infinito, 0, hasta más infinito. ¿Y cuánto valen? ¿Qué amplitud tienen las armónicas? Todas tienen 1. Eso sale de aplicar la transformada de Fourier a la función impulso. ¿Ya? Bueno, así son unas cosas que nosotros vamos a utilizar tratando de interpretar más bien físicamente. ¿Ya? Aquí medio complicado, ¿no? Tratar de justificar cómo es posible que este tenga acá infinitas frecuencias. Físicamente no es posible explicarlo fácilmente. Pero bueno, por eso les digo, vamos a trabajar con la función de delta por los efectos que hace, sin preguntándonos más detalles o más análisis matemático. Muy bien. Entonces, la transformada de Fourier de una constante. Entonces, aquí está una constante, ¿no? Listo. ¿Cuál es la transformada? A esta señal f de t hay que aplicarle la transformada de Fourier y el resultado va a ser este, obviamente. ¿Bien? ¿Y qué es este? Un impulso de amplitud 2pi por a multiplicado por función impulso en el dominio de la frecuencia. Delta de omega es la función impulso en el dominio de la frecuencia. Y delta de t es obviamente en el dominio del tiempo. Entonces, también hay impulsos en el dominio de la frecuencia y de diferente tamaño, porque esto puede ser de diferentes tamaños. Y estos se los puede desplazar también a lo largo de este ejemplo, de omegas positivos o de omegas negativos. Entonces, aquí ya está la relación entre f de t y f de omega, la constante y su transformada. Entonces, f de esto, que es la función, es igual a esta función que está acá. Y f de 1 va a ser este. Claro, porque esta es
en el dominio del tiempo. Vale 1. Muy bien. Y así podemos seguir analizando algunas funciones, pero nos vamos a hacer nosotros más énfasis en las funciones senoidales y cosenoidales, cuyo espectro es una función de este tipo. Impulsos. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero en formas matemáticas es el análisis lógico, ¿no? Si yo tengo una función cosenoidal en cierto valor, ¿cuál es su espectro? Un impulso en omega 0. Y omega 0 es la frecuencia de la onda cosenoidal o senoidal. Entonces eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Por eso es que aquí les voy a presentar cómo vamos a trabajar la relación entre las funciones impulso y las funciones coseno y seno. ¿Y con cuál vamos a trabajar? ¿Bien? Estas son señales sinusoides perpetuas. Coseno omega 0 y seno omega 0. Muy bien. Le saquemos la transformada de Fourier al coseno de omega 0t. Y si le aplican la transformada, el resultado va a ser esto. ¿Pero esto qué es? Este es un impulso trasladado en omega 0, a menos omega 0. Y este es otro impulso trasladado a más omega 0. ¿Sí? Y multiplicado por pi. Entonces, estas son las armónicas de la función coseno. Si nosotros graficamos esto, vamos a tener las armónicas de la función coseno, esta función. Entonces graficamos esto. Este impulso es este impulso es este. Y de amplitud, pi. Entonces, las armónicas o el espectro de esta función coseno omega 0 son estos dos impulsos. En omega 0, en menos omega 0 y de amplitud pi. Ya saben, ya hemos hablado de que la relación entre este menos omega 0 y este más omega 0. La transformada trabaja al igual que la serie exponencial con frecuencias positivas y con frecuencias negativas. ¿Ya? Por favor, alguien tiene el micrófono abierto. Bueno, ¿qué pasa si le sacamos la transformada a la función seno para calcular, a ver, cómo es? Y nos va a dar este resultado. Fíjense, hay una inversión aquí de estos signos, pero lo importante es que esta función seno, al aplicar la transformada de Fourier, nos aparece aquí una J. Entonces, ¿pero podemos graficar esto? Sí, podemos graficar también. Entonces, el gráfico de esto es este que está aquí. ¿Ve? Menos omega 0, este porque es negativo. ¿Ve? Y aquí está el más omega 0, este. ¿De qué valor? Pi, pi. Entonces, el espectro de la función coseno y el espectro de la función seno. ¿Ya? ¿Con cuál vamos a trabajar? ¿Sí? Esta es más complicada, se puede trabajar, pero es más complicado. Por eso es que en los textos todos dicen, ¿cuál va a ser la portadora? Función coseno. Y la ponen esta como portadora. Podría ser esta, ¿no? Pero dice, es una función coseno. Entonces, si es función coseno, su espectro es este. Es mucho más sencillo trabajar por el valor positivo y el valor, los dos impulsos aquí, ¿sí? Que trabajar con este valor, aquí con J, con este valor de J. Por eso es que los textos, cuando hacen análisis de modulaciones, dicen siempre, la modulante es una señal cosenoidal y la vamos a modular de esta manera. ¿Por qué? Porque trabajan con este espectro. Este es el espectro que nosotros vamos a utilizar cuando hablemos de esta función coseno de ya, tiene sus particularidades esto, pero se simplifica esto, utilizando esto. ¿Ya? Entonces, veremos también
el espectro de funciones exponenciales. ¿Ya? Estos son de estas funciones trigonométricas. Funciones exponenciales. Por ejemplo, esta función. ¿Cuál es el espectro de esta función? Le tenemos que sacar la transformada. Aquí está la transformada. Entonces, a esta expresión, que es una exponencial compleja, lo ponemos en función de estas funciones trigonométricas. Y entonces, para sacar la transformada a esta función, f de esta función es igual a la transformada del coseno más la transformada de esta seno. Entonces, la transformada, aquí está este coseno. Se desarrolla la transformada, ya tenemos el desarrollo de coseno, eran estos impulsos, los dos impulsos positivos, ¿sí? Y de cero era un impulso negativo y un impulso positivo, lo que acabamos de ver recién. Y entonces, en base a esto que ya se ha calculado para el coseno y el seno, se pueden obtener los espectros que corresponden a esta señal compleja. ¿Ve? Y ahí estaría la transformada de Fourier que me da el espectro de esta señal. ¿Ve? Aquí están reemplazando el valor del coseno y el valor del seno, el espectro de este más el espectro de este que está acá. ¿Ve? Y esto se puede escribir también de esta manera. ¿Ve? El espectro de esta función compleja es un impulso en omega trasladado en omega 0 y multiplicado por 2pi. ¿Se dan cuenta cómo la función de impulso nos aparece en todos lados? En funciones exponenciales también es eso. ¿Ya? Y la transformada de una función periódica, yo les dije al principio que la transformada de Fourier sirve para funciones no periódicas, como hemos hecho, por ejemplo, para el impulso, y hay más aplicaciones. ¿Ya? Pero también sirve para funciones periódicas. O sea que la transformada sirve para todo, para funciones periódicas y para funciones no periódicas. Simplemente hay que saber manejar adecuadamente. Nada más. ¿Ya? Entonces, nuestra serie exponencial, que hemos visto, es esta, nuestra serie exponencial en forma resumida, ¿no? Nuestra forma, la serie exponencial de Fourier. Si le aplicamos la transformada acá, esta, y le aplicamos adecuadamente la transformada a todo este desarrollo, vamos a analizar entonces y poder calcular la transformada de una función periódica. ¿Ya? Eso es la idea de esto. Eso sería ahí. Ahí sería la transformada de f de t y la transformada de toda esta expresión. ¿Sí? Pero hacer esta transformada significa calcular, miren, Fn, que son las armónicas de la serie exponencial de Fourier. ¿Sí? Entonces, las armónicas de la serie exponencial de Fourier nos aparecen aquí, pero eso tiene que estar multiplicado por la transformada de la función exponencial. Y como la conocemos a la transformada de la función exponencial, ¿sí? Que son impulsos trasladados acá, nada más que aparece el n acá y entonces acá aparece el n. Esto se convierte en esto, ¿sí? Por transformada, ¿no? Y este Fn es el mismo que este, y estos son las armónicas de la serie exponencial. Y si analizamos esto, fíjense, ¿qué significa sacar la transformada ahora de esa señal periódica? Significa calcular los coeficientes de la serie exponencial, multiplicarlos por esta función. ¿Sí? Porque esta tiene armónica 1, 1, 2, menos 1, menos 2, ¿se acuerdan? Este tenía armónicas de amplitud positivas y negativas. Entonces, a cada una de esas amplitudes hay que multiplicarlo por esto. Pero como esto vale 1, entonces lo único que hacemos es trasladarlos, las armónicas, a estos diferentes puntos de omega, a diferentes frecuencias. En última instancia, esta es una traslación de las armónicas de la función exponencial a diferentes valores, cambiando este n.
para n igual a 0, para n igual a 1, para n igual a 2. ¿Ya? Muy bien, eso es matemática. Físicamente, ¿qué va? Físicamente, ¿cómo vamos a analizarlo? En verdad, estas son las armónicas de la serie exponencial. Esto es la posición de esas armónicas. ¿Sí? Pero estas armónicas nosotros ya hemos calculado. Sabemos calcularlas, hasta el primer cruce por cero, hasta el segundo cruce por cero, y hemos calculado las armónicas, por ejemplo, de un tren de pulso. Entonces, se puede decir que para calcular la transformada de Fourier de señales periódicas, hay que calcular la serie exponencial de Fourier y trasladarlo de acuerdo a esta relación. Y las armónicas serían las mismas de la serie exponencial, nada más que multiplicadas por 2pi. Si ustedes lo sacan este 2, sería lo mismo. Entonces, la diferencia entre calcular la serie exponencial de Fourier y calcular la transformada de Fourier para funciones periódicas, la única diferencia es el valor de 2pi. Y tiene que ser exactamente el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, se puede hacer este desarrollo y comparar las armónicas que se obtienen con la serie exponencial de Fourier. Gráficamente lo voy a explicar aquí, miren. Gráficamente, aquí. Aplicamos la transformada de Fourier a un tren de pulso en cierto periodo. Y resulta que con ciertos valores que se puede dar, tenemos esta función. Aquí está nuestra función sampling. ¿Sí? Hemos calculado las armónicas, aquí estaría. ¿Sí? Este es el primer gráfico que hemos tenido, miren. Aquí este es un segundo, este es un cuarto. Entonces aquí eran las 5 armónicas. Esto lo hemos hecho con la serie exponencial de Fourier. ¿Sí? Y hemos hecho este gráfico. Es el mismo. Pueden comparar esta figura 1.34 con 1.33. Todo esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? La única diferencia que es que las amplitudes aquí se multiplican por 2pi. Este valor en frecuencia 0 era a sobre 5. Entonces ahora hay que multiplicar por 2pi. Y listo. O sea, si se tiene la serie exponencial de Fourier, ¿sí? Para calcular la transformada, lo único que hay que hacer es a esa serie exponencial de Fourier multiplicar las armónicas por 2pi. Entonces esta es la armónica que ya fue calculada, pero hay que multiplicarla por 2pi a todos esos. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre calcular las armónicas de un tren de pulsos con la serie exponencial de Fourier o con nuestra función sampling y hacerla por la transformada. La única diferencia entonces es que las amplitudes de la transformada de las armónicas están multiplicadas por 2pi. Ese es el resultado de este gráfico, compararlo con este otro. ¿Sí? Así es. Bueno, después nosotros vamos a trabajar con la función impulso, como está aquí en este ejemplo, digamos, pero también vamos a trabajar con un tren de impulsos. ¿Sí? O sea, un impulso en cero, pero también otro impulso en otros valores, y vamos a trabajar con impulsos positivos o con impulsos negativos. Vamos a hablar de un tren de impulsos. Así como hablamos de un tren de pulsos de onda cuadrada, podemos hablar de un tren de impulsos. Esto es importante para nosotros. Miren, por ejemplo, una secuencia de impulsos, de funciones impulso uniformes y equidistantes. Entonces, esta es una secuencia, yo le llamo un tren de impulsos. Aquí, miren, todos valen 1 y están cada t. T, 2t, 3t. Y aquí menos t, menos 2t, y se pueden ir infinito. ¿Y cómo se lo llama esto? Delta, funciones impulso, de periodo t, porque este periodo es t. ¿Sí? Se puede aplicar entonces también la transformada de Fourier a esta secuencia, ¿sí?
Se puede aplicar esta secuencia u otras, cualquier secuencia de estas funciones se le puede sacar la transformada. Y si se le saca la transformada, le aplicamos la transformada a ambos lados, aquí va a estar, ahí está. Esta es la función matemática, esta es la expresión matemática de esto, ¿sí? Que también se puede resumir de esta manera, ¿sí? Y si le sacamos la transformada acá, le sacamos la transformada acá, nos va a salir otro tren, miren. Ahí está. Y esta es la delta, aquí está la función f de n. Podemos calcular esto y el resultado nos va a salir que un tren o una secuencia de funciones impulso, cuando pasa al dominio de la frecuencia, se convierte también en otro tren, obviamente de otros valores de periodo y de amplitud. ¿Ya? Eso para nosotros va a significar lo siguiente. Va a significar, matemáticamente lo que yo estoy diciendo se puede escribir. Se puede escribir y se puede calcular. Y se puede graficar. Eso es lo que está acá, miren. Aquí está la función delta simplificada, pero si le aplicamos la transformada, ahí está, ¿ve? La transformada a esa secuencia de impulsos o a ese tren de impulsos. Equivaldría a aplicar esto, se está desarrollando la integral y cuando se resuelve, miren ustedes lo que queda. Estas también son funciones impulso en omega. Y este es el periodo, porque aquí si esto es t, este t mayúsculo es el periodo. Y si esto es omega, lo que aparece aquí es el periodo, o sea, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Este sería el omega 0, es su periodo. Y lo que ponemos aquí adelante es la amplitud. Entonces, esta es la amplitud, ¿no? Y fíjense aquí. Si tenemos una secuencia con un determinado periodo en el tiempo, ¿sí? Y queremos ver su espectro, es otra secuencia de estos impulsos separados omega 0 y de amplitud omega 0, ¿no? Ojo, esta es amplitud y este es periodo. ¿Ve? Ahí está. La magnitud, la amplitud y los impulsos periódicos. ¿Sí? Esto es una relación muy significativa. Establece que la transformada de Fourier de un tren de impulsos de intensidad unitaria de con periodo t es otro tren de impulsos de intensidad omega 0, y de intervalo omega 0. Se ven que esta variable funciona como amplitud, como magnitud y como periodo. ¿Está bien? Bueno, estas cosas ya están resueltas y nosotros vamos a manejar, obviamente no vamos a hacer este cálculo, esto se hace en matemáticas. Nosotros vamos a utilizar estos impulsos también adecuadamente y es muy interesante trabajar con impulsos. Quiero decir, en esta materia, esta función de impulso o los trenes de impulso nos ayuda muchísimo para lograr los objetivos que tiene esta materia. ¿Ya? Entonces, para resumir esto que está aquí matemáticamente, ¿sí? Es muy complicado esto, imaginarse. El texto lo pone gráficamente, esto que está aquí matemáticamente, ahí lo pone, ¿bien? Y dice, este es el periodo de impulsos unitarios del periodo 1/2 segundos. Aquí está, una señal f de t, todos estos valen 1, su periodo es este. ¿Sí? Le calculamos la transformada. Aquí nos va a dar f de omega, ¿ve? Y aquí nos aparece 4pi omega 0, porque esto es, si le sacan a este omega 0 es 4pi, ¿no? Este omega 0 es igual a 2pi sobre t, ¿no es cierto? O t es igual a 2pi sobre omega 0. Entonces le calculan el omega 0 de acá, es este. Y la amplitud es la misma. ¿Ya? Entonces, y si se cambia el periodo de este tren a 1 segundo, este es el otro espectro. Conclusión, ¿qué nos interesa de esto? Un tren en el tiempo, si le calculamos sus armónicas, es otro tren en el dominio de la frecuencia, con sus determinados valores. Aquí está otro tren en el tiempo, le calculamos la transformada, o queremos sacar su espectro, es este. ¿Y qué es el espectro? Otro tren de impulsos en el dominio de omega. Acá está.
Esas son las cosas que a mí me interesan porque con eso vamos a trabajar, ¿ya? El desarrollo matemático, el análisis, es para la parte matemática. Muy bien. Bueno, con eso hemos concluido esta parte de... estamos viendo, todavía nos estamos ordenando los conceptos matemáticos que vamos a utilizar en nuestra teoría, ¿no? Eso estoy haciendo. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo sobre esto. Ya saben que esto es un resumen del texto de referencia LATI capítulo 1. ¿Sí? El LATI de la versión más antigua. En la biblioteca está ese texto y también está en la red. ¿Sí? De ese capítulo 1 yo estoy sacando estas cosas que son los que me interesan específicamente para la teoría de Tele2. Bueno, entonces, yo controlo la cantidad de estudiantes, más o menos, para tener una idea. Por ejemplo, hemos iniciado con 19 y ahora estamos con 36. Eso quiere decir que muchos han ingresado tarde. Y si han ingresado tarde, se han perdido lo mejor, ¿no? El pase de lo que hemos hecho en la clase 1 con la clase 2. Bueno, de todas formas, cuando esto todo queda grabado, ya lo vamos a ir a poner a Classroom, les voy a dar el Classroom de la materia y todo lo demás, ¿ya? Todo este material va a estar para que ustedes lo puedan visualizar cuando les sea necesario. Bueno, si no hay consultas... Recording.